¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que estén con nosotros. Buenas tardes. Esto es Cultura Líquida y esto es una entrevista con varios escritores que en el año de 1991 se unieron para formar algo que se llamaba Sexta Vocal. Yo tengo aquí en mis manos una revista, el número 75 de la revista Tierra Adentro. Y de verdad me emociona muchísimo tener la oportunidad de entrevistar a estas personas cuyos textos, cuya poesía, cuya prosa se puso, se escribió se, eh, en esta revista de Tierra Adentro en el año de 1995, precisamente en agosto o septiembre. El primero que vamos a entrevistar es a Francisco Eduardo Dueña Zambrano. Francisco Eduardo Dueña Zambrano lo quiero presentar leyendo algo que él escribió precisamente en Tierra Adentro. Dice, no la encontraba por más que circundaba el zócalo. Hasta los locos y vagabundos que arrastran sus harapos me apartan. Nadie sabía de ella. Yo mismo no retenía su imagen. Pero no me movía el odio cotidiano que sale de las calles. Aunque más de 3 veces los policías me golpearon con sus macanas, mientras un mimo embarraba de cemento su mano y construía un muro invisible. Me lavé en la fuente de San Miguel, sin importar que ya se encontraba llena de sangre de anoche, cuando los judiciales borrachos golpearon a los maricones que se juntan después de las 9. Mi querido Eduardo, bienvenido a Cultura Líquida. Esto lo escribiste en el año de... ¿En qué año? 1995. Adelante, por favor. ¿Qué haces? ¿A qué Sí, te muy buenas dedicas? tardes. Un saludo afectuoso, cariñoso para todos. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Saludo con mucho cariño a tu auditorio. Y fue el primer lustro de los años 90 cuando escribimos eso, nacido de un taller que ofrecía gobierno del Estado, un taller donde se inculcaba mucho la crítica, el análisis, más que la crítica, el análisis, el poder saber que los objetos son más allá de los objetos, que pueden tener diferentes enfoques. Y bueno, se estimulaba la creación literaria a partir de eso, que para nosotros fue revelador, y se creó un grupo muy interesante. Aparte de generar vínculos de amistad, nació el gusto por la literatura, el descubrimiento, la apreciación y el cariño por la literatura. El texto que acabas de leer es significativo. Es un excelente regalo. De veras lo agradezco mucho porque me recuerda esas épocas y me estimula en este momento para refrendar votos y continuar con esa labor de escribir y de apegarse a la literatura. Muchísimas gracias. Oye, seguramente estás haciendo algo importante en relación a la literatura. ¿Me puedes comentar qué Gracias. haces? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque precisamente a través de nuevamente la iniciativa de nuestra coordinadora, la maestra Adriana Rojas Córdoba, volvió a generar, a reunirnos, a contactarnos a todos los integrantes de Sexta Vocal. El año pasado precisamente abrió también un nuevo taller de ciencia ficción. Tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con ella, pudimos trabajar algunos textos. Tengo de veras la fortuna de comentar con ustedes que ella me ha comentado que hay un trabajo que si se pule, si se perfecciona, pudiera tener posibilidades incluso de poder caminar en certámenes propiamente. Entonces, nos hemos reencontrado con el grupo, nos hemos reencontrado con la literatura, nos hemos reencontrado con la creación literaria, estamos trabajando en eso y bueno, no hemos dejado de escribir en este tiempo, quizá no hemos podido publicar. En este lapso entre 95 y este año de 2021, afortunadamente tuvimos una experiencia en el 2004 a través de una radiodifusora que promovió un concurso de relato de terror, pudimos participar. Tuvimos la suerte de que lo escogieran como el cuento de ese entonces y se pudo hacer una dramatización radiofónica, que ha sido también una experiencia diferente, hacer el argumento, hacer el cuento propiamente, y en la radiodifusora hicieron la versión dramatizada y fue muy interesante. Hemos hecho algunos otros trabajos, por acá tenemos algunas muestras, si hay oportunidad al ratito Por favor, los compartimos, pero ahorita, hemos estado trabajando y
comento, nos hemos reencontrado con el taller, con el grupo Sexta Vocal. Oye, Eduardo, por favor, si me quieres presentar algo de lo que tienes ahí, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Esto es para compartirlo con todos. Espero que haya oportunidad que después se reencuentren ya publicados estos textos. Es un microcuento y 3 viñetas poéticas que quiero compartir con ustedes. Primero el microcuento. Este le pusimos Genedipo, también viene más allá de, bueno, perdón, lo escribimos en la época de los 90, 1996, ha tenido algunos cambios, pero para ustedes, Genedipo. Busqué incansablemente a la mujer que fuera digna de ser mi compañera, pero ninguna reunía las condiciones que tanto necesitaba para el matrimonio que tenía planeado. Acudí al Centro de Alta Genética y pude hallar una solución satisfactoria a mi problema. El clon de mi madre ha resultado la esposa perfecta. Este es Genedipo. Bocadillos poéticos. El primero tiene como título Cuando el poema. Cuando el poema quiere acontecer, más allá de los textos, habita en las acciones, se refugia en el verbo. Entonces, la poesía radica en vivir. El segundo tiene como título Corde Viris Sanguinum, que el amor es sanguinario, claro, radica en el corazón. Y el último es Imagen dual. Soy el hombre atrapado por su reflejo, la manifestación de 2 cuerpos luchando sobre la superficie de plata de una charola de luz pulida que así confunde al mundo del oxígeno con la tierra de la asfixia. Eso fue con cariño para todos ustedes. Oye, Lalo, hay una parte, un párrafo que me llamó mucho la atención. Dice, la poesía radica en vivir. Explícame eso. ¿Por qué? Precisamente el efecto de la literatura es que se capta a través de una vivencia, de una experiencia humana sobre todo. Se percibe, se procesa, se coloca dentro de un texto en el papel. Ahora que estamos en el mundo virtual, se plasma sobre un texto electrónico y después se comparte. Y a partir de ahí lo capta la persona, el lector, y le va a causar efecto cuando empate también con su visión de la vida, con su visión de sus experiencias. Y finalmente es como esta frase que señalaba Bioy Casares, me parece que fue de Bioy Casares, la otra aventura. La primera aventura es vivir, la segunda es la literatura. La primera disciplina artística en la existencia es vivir. Y el esfuerzo de la literatura es por construir un espacio que amplíe el aspecto, no que sustituya la vida, sino que amplíe las fronteras de lo que es la vida, un nuevo enfoque de la vida, una nueva visión de la vida, una nueva percepción de la vida. Con esa frase tratamos de abarcar eso, Jesús. Sí, tú, según Casares, ¿tú qué etapa estás viviendo? O sea, ¿qué época? Es retomar un nuevo reto porque ya estoy en el momento en el que emprendí la aventura literaria, es decir, una búsqueda, pero sobre todo es lo que mucha gente le llama su propia pasión. Yo tengo otro tipo de actividad. Yo trabajo como servidor público, de profesión soy contador público, pero mi vocación, lo que realmente me hace ser la persona que tiene el gusto de estar acá con ustedes es la literatura. A pesar de no tener una formación académica como escritor, sí, el gusto, el respeto que tengo por los libros, por la poesía, por la narrativa, me hace decir con gusto que yo soy la persona que puede estar con ustedes por la literatura. Cuando escribo, soy realmente la persona que nació para estar en este mundo, aunque no tenga éxitos literarios.
pero soy Eduardo Dueñas cuando escribo. Y entonces ya tengo, desde que entramos en el taller en el 95, se generaron muchas situaciones, descubrí muchas cosas, intenté muchas otras, y en este momento estoy en un recuento que estoy recogiendo ese material y estoy reemprendiendo ese esfuerzo, buscando ya no, muchas veces se sueña con el reconocimiento literario, no. Ahora lo que busco, ya no busco un texto que se publique y que, perdón por la frase, que me haga millonario, no. Es un texto que me haga sentir orgulloso de compartirlo con ustedes, de compartirlo con el mundo, porque fíjate, Jesús, qué bueno que me haces esta pregunta, porque me das oportunidad de hacer este comentario, que finalmente uno de los grandes objetivos de la literatura y uno de sus principales rasgos como disciplina humana es que es un acto de comunicación. Quien escribe realiza un acto de comunicación que a veces no se nota porque el diálogo del autor y el lector es individual. Es decir, a partir de que tenemos un libro, en ese momento entramos en contacto con el autor. No es un acto de comunicación masiva, aunque después se transmita al cine, a series de televisión, pero el principal acto de comunicación del autor es individual y es hacia el individuo. Y eso es lo que se está buscando. Y estoy en eso. Para tratar de resumir mi respuesta, estoy retomando material, replanteando mi objetivo y buscando eso, un texto que refleje mi enfoque. No es que sea el correcto, no, es el mío, el que quiero compartir con todos ustedes para abrir ese acto de comunicación. Y estamos en eso, reencontrándome y reemprendiendo nuevamente la tarea literaria. Eduardo, ese querer compartir es algo muy personal, es algo que quieres, que lo puedes comentar. ¿Qué es lo que quieres compartir? Fíjate que esa parte es muy importante. En este momento hay una lluvia de información por todos lados y toda esa información llega con un sesgo, es decir, nos quieren convencer de algo. Yo no quiero convencer de algo a nadie. Yo lo que les quiero comentar es cómo visualizo yo el mundo, la realidad, lo que nos acontece actualmente, no para convencerlos, sino para poder establecer precisamente esa inquietud que va a estar bien si la gente me dice, yo no estoy de acuerdo contigo, pero lo que me interesa es eso, es plantearlo, que la gente pueda tener, si es posible, un debate, un diálogo, y de esa manera enriquecer, si se puede perfeccionar las ideas o incluso generar nuevos temas sobre la mesa. Eso es lo que yo busco. Fíjate, de esta parte me voy a alargar un poquitito porque quisiera comentar con todos ustedes que yo recuerdo de niño, yo tuve la oportunidad de que a lo mejor la vida no era tan apurada y entonces podía yo regresar de la escuela, llegar a la casa de ustedes y comer con mis dos papás. Mi papá venía apuradísimo de su trabajo, llegaba, comía a lo mejor 20 minutos, pero teníamos oportunidad de comer todos y después de la comida había una sobremesa y siempre había alguien que ponía un tema y en ese momento pues todos nos poníamos a comentar y era un ejercicio muy familiar, pero era muy sencillo. Sin embargo, ahí se daba la pauta de intercambiar ideas y de enriquecer enfoques. A mí me gustaría hacer eso, sentir que estos espacios como el tuyo es la mesa familiar, por ejemplo, de cultura líquida, nos sentamos todos y yo quiero proponer un tema y a lo mejor soy el más inexperto de todos, pero lo quiero proponer y quiero plantear mi enfoque y a lo mejor ayudo a algunos o al contrario, a lo mejor provoco los comentarios que me van a enriquecer a mí. Entonces, por eso comentábamos que para mí es un acto de comunicación. ¿Y yo qué es lo que quiero ofrecer? Precisamente la manera en como yo veo al mundo. Mi principal enfoque que les puedo comentar eso es que siento que hay una lluvia de información y lo que necesitamos es rescatar la autoestima de nosotros mismos en el sentido de que escuchemos, pero tenemos que confirmar la información y no todo lo que se diga es cierto. La verdad está muy diluida actualmente y lo que necesitamos es eso, ser muy críticos, ser muy analíticos y a través de la literatura vamos a encontrar la libertad de la imaginación y a través de la libertad de la imaginación podemos acceder a la libertad de pensamiento. Entonces, eso es lo que buscamos, Jesús. Muchas gracias, Francisco Eduardo. Te agradezco muchísimo. Vamos a preguntarle a Adriana Rojas Córdoba, que ella fue la iniciadora del taller literario Sexta Vocal. ¿Qué piensa, qué opina de lo que acabas de decir? Maestra,
Le Sí, agradezco mucho. maestra, cómo no, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues es un gusto reencontrarnos precisamente y que estés propiciando, Jesús, la promoción de la palabra a través de Cultura Líquida. Y pues estamos, como dice Lalo, en el reencuentro, ¿no? El reencuentro de ese grupo de personas que se acercaron a un taller en búsqueda de encontrarse a sí mismos, ¿no? Los talleres literarios tienen como una tarea muy importante porque es vivencial, ¿no? Es muy vivencial y te permite la oportunidad de encontrarte a ti mismo y de encontrar el mundo, que finalmente es tu mundo, ¿no? Y esto que está diciendo Lalo, pues es muy interesante porque es esa búsqueda precisamente que se está perdiendo en la humanidad, ¿no? Esa necesidad de comunicación. Estamos tan como perdidos en tanta información y tan separados a la vez que somos tantos, pero como dice Bauman, estamos en una modernidad líquida que nos absorbe y que nos hace mover rápidamente, que hemos perdido el sentido de comunión, el sentido de sociedad. Y creo que ese es uno de los males que nos está llevando a tantas problemáticas, ¿no? Digo, estamos en un mundo complejo, como dice Morín, ¿no? En un mundo muy complejo, pero creo que la palabra interior, que en este caso puede darnos la poesía o la narrativa, es muy importante porque es como el hacedor de esas historias para que otros se encuentren o para que otros se desencuentren, pero finalmente, como dijo Lalo también hace un rato, la literatura es un acto individual, es un acto íntimo, ¿no? Porque tú lees hacia ti, entonces el diálogo se convierte del escritor hacia ti o del narrador o del personaje hacia ti mismo y como dice Lalo, después a lo mejor se comparte, ¿no? Efectivamente, pero hay siempre un diálogo a través del libro. Por eso es tan importante la lectura y por eso es tan importante, pues el trabajar creativamente, ¿no? Así como lo es cualquier arte, que dicen, yo, le preguntas a un bailarín, dice, yo bailo porque si no, no podría con este mundo, ¿no? Entonces, igual, ¿por qué escribes? Pues porque si no escribo, no podría contra este mundo, ¿no? Ni en este mundo. Entonces, es una forma de encontrarse, reencontrarse, comunicarse. Entonces es un acto íntimo que se colectiviza a través de un taller literario y pues a mí lo que me ha gustado mucho al trabajar el taller literario es que empieza a haber una complejidad de pensamiento trabajando ahí en esas 2, 3 horas, que a veces eran 4 horas y nosotros no nos dábamos cuenta que ya habían pasado 4 horas, ¿no? Por ejemplo. Y seguíamos discutiendo, analizando, haciendo ejercicios, escuchando lo que uno y otro escribía y a través de la construcción y deconstrucción y la crítica, que esa es como la tónica que yo he trabajado siempre en los talleres, ¿no? Dar anzuelos, que ellos lo atrapen, lo deconstruyan, lo construyan y encuentren su propia voz interior para escribir, ¿no? Ya sea narrativa o ya sea poesía, que es como que lo que hemos trabajado siempre en Sexta Vocal. Desafortunadamente, pues las ocupaciones y pues como tú sabes, en México es muy difícil sobrevivir a veces de dedicarte a lo que tú realmente quieres, como dice Lalo Dueñas es en la escritura, sí, como muchos de nosotros, ¿no? Y de pronto te vas perdiendo en este marasmo vivencial y dices, bueno, es que yo estoy trabajando de servidor público, pero realmente mi, mi yo es la escritura, ¿no? Y entonces te vas perdiendo, pero eh, la oportunidad que nos da precisamente el reencontrarnos, porque yo creo que nunca hemos estado perdidos, siempre todos los integrantes de Sexta Vocal han seguido de alguna forma trabajando por su lado y ahora el reencuentro es muy interesante porque ya todos estamos en otra etapa, en otro momento de cada uno de nuestras vidas y te quiero compartir, si me permites,
ejercicios que hacemos porque ahora nos vemos a la distancia, pero seguimos trabajando y nos seguimos compartiendo Por favor. escrituras y demás. Y entonces en algún día de la pandemia empezamos a escribir. Y entonces, por ejemplo, Lorenzo Díaz Cruz dice, sobre un murciélago que batió sus alas y nos hizo dormir 6 meses. Y yo contesto, sueño profundo o realidad de ensueño. Todos somos uno, pero ninguno como yo. Y Lalo Dueñas, soy silencio, soy sombra, soy soledad, soy instinto, apenas pensamiento. Sí, me he recuperado a mí mismo. Y Dulce, que también pertenece a Sexta Vocal, a mí mismo me habito y vuelvo a respirar la brevedad de los instantes, instantes de un titiriteo que juega con mis hilos. Va mi voz, cuando solo en el pasado el que me llena el alma mientras el vacío suspende mis entrañas en mi cuerpo inerte, y Lalo responde, pero me resisto, me aferro a existir y cuando enfrento al espejo y hay ausencia de un reflejo, me refugio en una mantra que todavía creo. No es la nada, es la transparencia que aún me habito. Así pienso que sigo aquí. Busco reconstruirme por medio de nuevos descubrimientos y abandonar la memoria. Los recuerdos perdidos son la materia del olvido, pero una historia corre en más de un sentido. Pero cuidado con el camino, hay trampas, sueños que engañan o a veces ilusiones falsas, espejismos. Quizá pueda distinguirlas. Dulce responde, distinguir las estrellas que titilan con luz verdadera de las que no, desacelerar el tiempo buscando los secretos en sus brillos. Lalo, querer alcanzar los luceros de la noche y al subir y tenerlos tan cerca, tendré la certeza que me volvió oscuridad. Lorenzo, esperaba la primavera, cayó la nieve, los cerezos mueren. Maestra. Sin coronavirus no hay que desinfectarlos. Y así sigue un poema largo que escribimos así a la limón, ¿no? Entre todos, muy al estilo del Cadáver Exquisito, del surrealismo. Y así empezamos como a trabajar y alguien de repente comparte un poema o una narración corta o etcétera. Y seguimos haciendo un taller virtual, ¿no? Que es, pues para nosotros es muy enriquecedor, es como si ese día tomaras vitaminas y a lo mejor te das un tiempo en todo el día ocupado y atareado y absorto y a lo mejor harto de estar en una oficina, ¿no? Pero de pronto te escapas a la literatura, a la magia de la palabra. Y eso es lo que hacemos con Sexta Vocal. Maestra, yo le agradezco profundamente que haya compartido aquí en Cultura Líquida este ejercicio de Sexta Vocal, de varios párrafos, varias presentaciones poéticas de alumnos y de su grupo. Yo quiero como un pequeño homenaje a usted y a su grupo, leer una parte de una poesía que a mí me impactó mucho, de un libro que usted publicó, que se llama Mujer de Sombra y Mar. Poemas, Adriana Rojas Córdoba. Esto se llama Concierto. Voy a leer un párrafo nada más. Dice, no sé si antes las bóvedas servían para lo mismo. No, porque en los muros de cantera se guardan los secretos intransferibles y pétreos de los monasterios. Las santas a la siniestra, por donde escuchan los indios. Los santos a la derecha, como los nobles desean, oscuros como los óleos, de querubines, demonios, benefactores y arcángeles, están llenas las conciencias ciegas. Maestra, eso forma parte de su libro, Mujer de Sombra y Mar. Yo le agradezco a Francisco, le agradezco a Adriana Rojas que estén aquí en Cultura Líquida y vamos a seguirles presentando a ustedes entrevistas con los integrantes de Sexta Vocal. El tiempo nos
come, y les agradezco muchísimo su participación aquí en Cultura Líquida. Y amigos, si ustedes son amantes de la poesía, ustedes son amantes de la prosa, de la literatura, seguramente esta participación de Francisco y Adriana les hizo vibrar y sentir, transportar a mundos diferentes. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias Jesús, gracias Lalo. Un abrazo. Nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo a todos.